Rodrigo Garay, miembro del Comité de Capacitaciones, el ingeniero Javier Arce de Holcim Ecuador. Dejo con ustedes al ingeniero Rodrigo Garay. Hola, buenas noches a todos. Aprovechando que es el primer webinar del año, les aprovecho para desearles un feliz 2021 y mucho bienestar para ustedes y sus familias. Gracias por acompañarnos. El webinar de esta tarde es Soluciones para estabilización de suelo de suelo con cemento tipo MH. El expositor es el ingeniero Javier Arce, que es ingeniero civil con certificación por el INCAE Business School en el programa de alta gerencia y del IDE Business School en programa de desarrollo de habilidades gerenciales. Actualmente es el jefe de segmento de vías y transportes en Holcim Ecuador, con experiencia en la elaboración y control de calidad de concreto premezclado en puestos como jefe del Centro Técnico del Hormigón, jefe de producción en operaciones fijas y móviles de RMX en Holcim Ecuador para distintos proyectos de infraestructura vial. Además de ser instructor y evaluador de certificaciones ACI, docente de las materias de hormigón armado, materiales de construcción y tecnología del hormigón en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, investigador en temas relacionados al cemento, concreto y agregados. Es escritor de diversas publicaciones para revistas especializadas sobre concreto, expositor y ponentes en temas de cemento y concreto para municipios, prefecturas, colegios profesionales y entre otros. Gracias, ingeniero Arce, y gracias a Holcim por el apoyo en este webinar. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Y antes de arrancar, me gustaría darle las gracias al ingeniero Luis Dada, el presidente de Casalco, de quien hemos recibido esta cordial invitación para participar en este evento. Al ingeniero Enrique Melara, a Rodrigo, igualmente a ti, a tu persona, Eva Mendoza también, quienes son parte también del Comité de Capacitaciones y de Mercadeo, al igual que a Carolina Alvarenga, nuestra compañera de la FARC Holcim, que también nos ha estado ayudando en la coordinación de este evento desde El Salvador. El tema que vamos a tratar esta noche es el de estabilizaciones con cemento, tipo MH, y me gustaría iniciar haciendo un paréntesis en cosas tan importantes como son la seguridad. Nosotros cuando arrancamos un proyecto vial, por lo general estamos preocupados de las axisas, de las cotas, de la calidad de la base, de la subbase, de nuestro pavimento, pero a veces nos olvidamos de algo muy importante que suele estar justamente en la parte alta, los cables eléctricos. Y no es raro toparnos en algunas vías con 63.000 voltios o valores mucho más altos, que con un error nos puede tocar una descarga eléctrica y fulminar a todo el equipo de trabajo que se encuentra alrededor. Recuerden esta película que teníamos anteriormente de Frankenstein, estas imágenes en donde la electricidad no necesariamente necesita conducirse a través de un contacto o a través del metal o algún otro elemento. Puede transmitirse a través del aire y sin ni siquiera tocar uno de estos cables eléctricos, simplemente estar a una distancia de 1 metro o 2 metros, el rayo eléctrico puede saltar a cualquier elemento que se encuentre cerca, un brazo de una retroexcavadora, la mira, por ejemplo, de un muchacho jalonero de topografía, y eso puede obviamente causar una descarga y la muerte repentina de la persona que se encuentre cerca en esas posiciones. Entonces, prestar particular atención y considerar por lo menos al menos 5 metros de seguridad de estos elementos para evitar que en algún momento pues vayamos a sufrir una descarga eléctrica. Compartamos por favor esta información, no solamente para nuestro equipo de trabajo de oficina, sino también para la gente que se encuentra en el campo, en la operación, que justamente son las personas que están más expuestas
a este tipo de inconvenientes. Y recordar que mientras más grande es la torre, más estructura tiene, obviamente el voltaje que ella está llevando pues va a ser mucho mayor. Y esa distancia que les estaba recomendando de 5 metros pues tiene que incrementarse en esos casos. La estabilización con cemento, si bien es cierto, es un producto, es una solución que nosotros podemos estar utilizando y es cada vez, cada día más utilizada en todo lo que son los países de Latinoamérica, debemos de considerar que cuando se encuentra dentro de un paquete estructural, la debemos ya colocar sobre un terreno que esté completamente estable. No podemos trabajar sobre un terreno que sea expansivo, que tenga deslizamientos o que tenga asentamientos, cualquier otro tipo de condición que impida que esta estructura de pavimento se encuentre en una posición que se va a deformar. Antes de nada, pues tenemos que trabajar con todo el equipo de geotecnia o los especialistas del caso para garantizar que su rasante se encuentra completamente estable para después de eso colocar ya nuestra estructura de pavimento, cualquiera que sea, pavimento rígido, flexible, con bases estabilizadas con cemento, granulares o cualquier otro tipo de material. Pero antes de eso, estabilizar lo que se encuentra abajo. De cualquier manera, muros gaviones, etcétera, para evitar que vayamos a tener algún inconveniente de deslizamiento, socavamiento, etcétera, que nos vaya a dañar la estructura de la vía. Y siempre que nosotros vamos a estar trabajando con bases estabilizadas con cemento, pues vamos a conseguir materiales muy buenos debajo de la capa de rodadura que nos van a evitar que esas deformaciones superficiales pues sean mayores a las admisibles. Porque justamente la base estabilizada con cemento, debido a la rigidez relativa que puede presentar esta, va a reducir las deformaciones verticales de la estructura de la vía debido a la carga de las llantas y en consecuencia los esfuerzos que se van a sentir en la fibra inferior externa de un pavimento rígido o de una carpeta flexible, esos esfuerzos van a ser mucho menores, haciendo que se incremente la vida útil de esa capa de rodadura. Sobre todo en las capas de rodadura flexibles, por ejemplo, las capas de asfalto, porque si ya vamos a reducir esa longitud de desplazamiento vertical, entonces lo que vamos a tener es una reducción de la falla a fatiga. Incluso hasta en cálculo se puede mostrar que no es necesario entrar a esos detalles del análisis de fatiga por las reducciones de las deformaciones verticales. En pavimentos rígidos, por ejemplo, una de las características que nosotros vamos a estar evitando es esa migración de los finos, que sobre todo cuando hay encharcamiento de agua en la base, esa agua al pasar de los vehículos no viene sola, viene también acompañada de finos que poco a poco, después de algunos años, socavan el material que se encuentra debajo de la losa de pavimento, se queda sin el soporte necesario, descalza la losa y finalmente colapsa. Y eso nos vamos a dar cuenta fácilmente porque la losa ha descendido medio centímetro, 1 centímetro, dándonos a entender pues que el material que se encontraba debajo de la losa pues a algún sitio ha migrado. Y una de las consecuencias pues es de que se trabaja con bases que no están estabilizadas. Este ejemplo es muy particular cuando nosotros queremos repotenciar los materiales que se encuentran en las vías, sobre todo cuando las bases o las subbases, pues ya después de cierto tiempo, algunos años, pues ya han perdido las características iniciales que tenían en el diseño preliminar. Y después de 10, 15 años, pues los índices de plasticidad han subido 10%, 5%, pues ya no encuadran dentro de los requerimientos de estructuras viales. Entonces, una de las opciones tradicionales que normalmente se hace es retirar una capa. Para este ejemplo, hemos considerado que vamos a retirar 20 centímetros superficiales para poder después reponerlos con un material que efectivamente cumpla condiciones y después vaya la capa de rodadura encima, que es el procedimiento normal que se emplea cuando se va a repotenciar una vía. La otra opción en donde nosotros estamos muy involucrados es en la repotenciación, que sería la franja de color gris, repotenciación del material que se encuentra en el sitio, de la misma base ya colocada previamente, de la misma capa de rodadura, en donde solamente se colocaría cemento para estabilizar
esa posición, se pasa una máquina con la cantidad de agua suficiente para que pueda ser hidratado, el cemento mezclándolo con los materiales del sitio y repotenciando de esa manera la estructura de la vía, reutilizando los materiales que ahí se encuentran, dándoles una segunda oportunidad para incrementar su desempeño y volver a formar parte de la estructura, ya con las características necesarias que nosotros vamos a tener para el tráfico requerido. Entonces, bajo esas condiciones nosotros podemos analizar esas dos opciones. La primera, en donde por el método tradicional sacamos el material que no nos sirve, que no cumple especificaciones y lo volvemos a reponer. Y la siguiente opción, en donde vamos a repotenciar, vamos a reciclar lo que se encuentra en el sitio para que ahí mismo se quede, subiéndole las características pues con cemento. Entonces, bajo esas condiciones y con los datos que nosotros podemos ver acá abajo, con ancho de vía, capacidad de transporte de las volquetas, etcétera, vamos a poder darnos cuenta que con el procedimiento tradicional, para repotenciar esta vía se hubieran necesitado 187 viajes, mientras que si los estabilizamos con cemento y recuperamos ese mismo material, pues solamente vamos a necesitar 5 viajes de cemento, de desalojo de material que no cumple especificaciones, y obviamente después tiene que reponerse esas 2.800 toneladas de material. Por otro lado, si hubiéramos solamente utilizado cemento, pues sería solamente 140 toneladas del material estabilizante que se hubiera tenido que traer para colocarlo en la vía. Un caso particular, acá vemos que el transporte de la base está a 40 kilómetros, la cantera, y la escombrera se encuentra a 10 kilómetros. Sin embargo, hemos colocado a la planta de cemento en una posición relativamente lejos de 300 kilómetros. Pese a eso, la distancia que hubiera tenido que recorrer los camiones a la cantera y a la escombrera, pues son 4.600 kilómetros, mientras que traer el cemento solamente hubiera implicado un recorrido de 1.400 kilómetros. Consumo de diésel, 233 contra 70, y así podemos seguir incrementando el contraste con respecto, por ejemplo, a CO2, al el consumo inclusive de las vías, que eso es una de las cosas que a veces nos olvidamos. Nosotros podemos tener nuestro proyecto terminado en espectacular condición. Sin embargo, todas las vías aledañas al proyecto pues se han dañado, pues, y es ahí donde le podemos sacar un muy buen provecho, pues reutilizando pues los materiales que se encuentran en la vía. Aparte del tema de que consumo cantera, consumo también escombrera y hago los impactos ambientales que en este momento pues la naturaleza nos está recordando que debemos ser mucho más conscientes con ella. Acá también les dejo un catálogo de estructura de pavimento que está a partir de análisis ya de esfuerzo de formación, como las capas de rodadura flexibles utilizando bases estabilizadas con cemento pueden reducir su espesor incluso hasta más de un 50% con respecto a que si yo utilizara la metodología de diseño ASTO 93, que obviamente el ASTO 93 para su época fue un muy buen método de diseño, pero ahora puede sacársele un mayor provecho, inclusive si metemos adicionalmente cálculos de esfuerzos y de formación, herramientas mecanicistas empíricas que nos puedan ayudar como para poder detectar ese tipo de ventajas que nosotros le podemos sacar a la estabilización con cemento. Puntos positivos también con respecto a las reducciones en las estructuras de los espesores de vía, en donde si yo, por ejemplo, utilizo el procedimiento tradicional ASTO 93, para una vía en particular puedo estar necesitando 90 centímetros de espesor, mientras que si yo utilizo una capa de base estabilizada con cemento de esa misma estructura de vía, puedo simplemente requerir alrededor de 62 centímetros. Esto también le pega un impacto al costo muy fuerte. Como ustedes podrán ver acá, alrededor de tenemos una reducción de un 25-30% aproximadamente con respecto al costo, que obviamente eso principalmente se debe a la reducción del espesor de la capa de rodadura. Que pese a ser menor, esta base estabilizada con cemento le permite tener un soporte sumamente
adecuado como para que cumpla su vida útil de diseño, evitando inclusive los riesgos de fatiga, porque hemos, bajo esta condición, inclusive con esta estructura más delgada, incrementado el tráfico de 5 millones a 14 millones de ejes equivalentes. Se puede mostrar bajo estas condiciones, por ejemplo, que existen ahorros como el 30% del espesor de la capa, con valores alrededor de $8 por metro cuadrado, como lo vimos en la lámina anterior. Adicionalmente, podemos sumarles otros ahorros, por ejemplo, en condiciones de invierno, cuando estamos en pendientes. Por lo general, cuando se está construyendo una vía, no se tienen alcantarillas y tampoco hay cunetas. Entonces, llueve en pleno proceso constructivo de una vía y la lluvia se empieza a llevar los materiales de base y de subbase a las quebradas más cercanas, produciendo inclusive a veces desperdicios de hasta el 50% del material ya colocado en la vía. Esto lo hemos medido también ya en proyectos realizados acá en nuestras zonas. Y si reutilizamos los materiales que se encuentran en la vía, podemos tener ahorros que van alrededor del 2%, de $2 por metro cuadrado. Esto puede, si lo sumamos, significar ahorros de alrededor de casi 13, 14 dólares por metro cuadrado. Obviamente, pues no vamos a poder quizás a tener todos estos beneficios en la misma obra, pero sin embargo, es muy importante conocer que podemos llegar a tener cualquiera de ellos si aplicamos el tema de estabilizaciones con cemento. En materiales como estos, que ustedes se dan cuenta que son de muy buena calidad, lastres, no hay deformaciones plásticas, y simplemente el hecho de que ha llovido, los carros empiezan a circular y salpican agua, van a escurrir el material, y eso hace que se pierda los productos de piedra y arena que se encuentran en el sitio. En un proceso de estabilización con cemento, podemos observar que inclusive un doble riego que en el primer invierno se puede estar dañando, pues con estabilización con cemento sin problema. Hemos hecho evaluaciones ya en proyectos en donde el doble riego ha durado hasta 5 años después de una estabilización. ¿Por qué? Este video nos va a explicar fácilmente el proceso, las ventajas de la estabilización de un material que no está estabilizado, por ejemplo, que si nosotros comparamos con otros procesos de estabilización que pueden ser interesantes y muy buenos, por ejemplo, enzimas orgánicas, geotextil, geomallas, mallas biaxiales, triaxiales, etc. Lo que no podemos conseguir con ese tipo de materiales es lograr que estas piedras y arenas queden todas monolíticas unidas entre sí. Y el único material que permitiría que no se nos vaya a dar esta característica en donde el doble riego, por ejemplo, se suelta fácilmente de una base, es si esa base estuviera estabilizada con cemento. Cemento hidráulico, que de paso, si hay una condición de humedad, ese cemento hidráulico va a seguir desarrollando sus resistencias en el tiempo. Particularmente para este tipo de condición de estabilización, el cemento tipo MH es el que la norma nos está dando las mejores ventajas. ¿Por qué? Porque la estabilización pues amerita un tiempo de colocación del cemento, de la distribución del cemento, de la mezcla de este con el suelo y con el agua, y después los procesos adicionales. La compactación, la nivelación, que también toman un tiempo que puede ser muy importante. Entonces, si nosotros utilizamos los cementos tradicionales, la experiencia es de que inclusive podemos llegar hasta tener pérdidas de resistencia o pérdidas de niveles de compactación. Los cementos tradicionales, como por ejemplo el cemento tipo M, el GU o el HE, pueden tener grandes resistencias a edades iniciales que no nos permitiría poder realizar una estabilización con cemento de una forma adecuada, porque fraguan muy rápido. Estos cementos empiezan a endurarse en toda la masa de suelo, que incluso si una motoniveladora los está mezclando, puede empezar a trabarse en su proceso por el endurecimiento del suelo. Hasta se pueden romper inclusive las mangueras hidráulicas de la motoniveladora. Por otro lado,
si ya alcanzamos a mezclarlo con una motoniveladora en condiciones complicadas, por ejemplo, si es que no trabajamos con recuperadores de suelo, que es lo ideal, y queremos ya compactarlo con un rodillo, el proceso de fraguado con un GU, con un HE, puede ser tan rápido que el rodillo no nos va a permitir compactar correctamente la mezcla de suelo con cemento, quedándose el material completamente poroso. Puede ser que tengamos un material de muy buena calidad, pero si tenemos muchos vacíos dentro de su estructura, pues obviamente no nos va a servir de nada, porque conforme se incrementa la cantidad de vacíos, pues la resistencia se reduce notoriamente de estos materiales. La trabajabilidad que nosotros hemos conseguido, por ejemplo, con este cemento tipo MH es de alrededor de 4 horas, que nos permite inclusive reducir ese riesgo de fisuras que se pueden presentar en las estabilizaciones con cemento. Obviamente también podemos disminuir el porcentaje de plasticidad, la permeabilidad, y lo más importante es una reducción notoria de CO2 en el ambiente con una huella de carbono positiva para las producciones de cemento, y obviamente que también es cedida este tipo de beneficio al proyecto en sí. Tenemos análisis que nos han permitido demostrar que se puede conseguir un 50% de reducción de las emisiones de CO2 al ambiente si podemos trabajar con cementos estabilizadores para mejorar las condiciones de la vía por todas esas características que estuvimos mencionando en esta lámina inicial, donde pudimos ver notoriamente las ventajas de poder reutilizar repotenciando el material que se encuentra en el sitio. Entonces, también el cemento tipo MH, tenemos un certificado Sambito de calidad que nos permite, pues obviamente, certificar que efectivamente podemos reducir un 50% de las emisiones de CO2 al ambiente. Ahora, si bien es cierto, el cemento tipo MH cumple las condiciones de resistencia de la norma tipo MH y puede esta ser obviamente un poco menor a los niveles de resistencia que se pueden presentar en un HE, nótense que el HE pierde rápidamente resistencia después de las 3 horas si lo seguimos manipulando, si lo seguimos moviendo. E inclusive puede llegarse a niveles muy similares que el MH después de la 5ª hora. Entonces, ¿para qué utilizar un cemento GU o un HE inclusive si efectivamente tiene unas resistencias sumamente altas? Para poderle sacar el real provecho necesitaríamos meterle un retardante. Entonces, sería un doble costo gastar billete en un cemento muy caro y meterle adicionalmente un aditivo caro, que utilizar un cemento MH con las características ideales necesarias de resistencia y obviamente que se reflejan en su costo, la ventaja adicional, como para poder realizar las estabilizaciones con cemento con un plus positivo con respecto a los niveles de resistencia. Esta característica, esta horizontalidad, es la que nos permite trabajar con un MH, inclusive hasta poco más de 4 horas, pero si por algún motivo necesitamos trabajar ya 6 horas, 7 horas, o incluir tiempos de transporte con volqueta mucho más largos, obviamente, más de mayor cantidad de minutos, obviamente ya tenemos que empezar a pensar, a incluir inclusive un retardante pues, en estas mezclas como para poder lograr los resultados que queremos, pues sobre todo la compactación final del producto en el sitio. El tema del agua debe ser considerado de una forma muy crítica. Trabajamos con el producto no modificado por lo general, pero siempre tenemos que estar por encima de un par de puntos para poder garantizar que el cemento tenga la humedad y adicionalmente pues que permita tener la densidad y la resistencia que nosotros estamos requiriendo. Si son materiales más finos, más arcillosos, pues 2% adicional de humedad podría ser necesario que se incremente alrededor de 4 o 6%, depende de los resultados que podamos obtener en el laboratorio. Pero nunca trabajar con la humedad óptima o valores de humedad inferiores a la óptima, porque si el cemento no tiene humedad para ganar resistencia, por más que le coloquemos el doble de cemento, pues no vamos a conseguir los resultados de resistencia requeridos. Es necesario agua para que el cemento hidráulico
gane resistencia. Los índices de plasticidad se pierden notoriamente. Por ejemplo, este material que tiene 10% en el tiempo cero, solamente mezclándolo con 1% de cemento, se reduce notoriamente alrededor de 4% del índice de plasticidad, y luego en las 48 horas, pues ya el material se vuelve no plástico. Y qué mejor que trabajar con un material con estas características. Entonces, ojo, otro punto positivo: si yo trabajo con un cemento MH, me permite tener una mayor cantidad de tiempo como para poder lograr una compactación sin dañar los cristales que se pueden empezar a formar ya alrededor de las 4 horas, 5 horas, para poder realizar una buena estabilización con cemento. De la misma manera, en la parte de la permeabilidad, yo puedo garantizar esa permeabilidad solamente si el cemento sigue hidratándose con las condiciones normales de una vía y del curado que yo siempre estoy requiriendo cuando estoy trabajando con materiales hidráulicos, para poder garantizar que se me reduce también notoriamente la permeabilidad en las estructuras de la base. La expansión de los suelos también puede reducirse notoriamente cuando estoy trabajando con valores, por ejemplo, de 5%. Puedo tener reducciones de expansiones en porcentajes de deformación de alrededor del 50-55%. Y por otro lado, debido a esa reducción de humedad que se puede tener en los materiales expansivos, puedo tener reducciones alrededor de un 30%, que es lo que me permite finalmente pues tener una reducción de expansión. El rendimiento es necesario considerarlo, que muy adecuado cuando ya estamos manejando, por ejemplo, equipos como los tradicionales, motoniveladora, rodillo y tanquero, como para condiciones pequeñas de trabajo de poca longitud, o cuando ya pues no tenemos equipos recuperadores de suelo. Pero es necesario notar la gran diferencia en el rendimiento que se tiene si cambiamos esas motoniveladoras, le sumamos, por ejemplo, una extendedora Finicet, una Vogele, que podemos incrementar el rendimiento 5 o 6 veces, o incluso si ya meto un recuperador de suelos o un Pulvimixer, puedo incrementar unas 10 veces el rendimiento comparado que si solamente utilizara una moto, rodillo y tanquero. Ahora, muy positivo el uso de estos esparcidores de cemento, que nos permiten, por un lado, tener una mayor seguridad en la distribución del cemento que nosotros vamos colocando en la vía. Una, porque nos va a dar una flexibilidad muy grande, debido a que normalmente pues ya estos equipos pueden venir con sus adecuaciones como para que el material, el cementante, pueda ser colocado directamente dentro del tanque esparcidor de cemento, con la confiabilidad que tenemos de un equipo completamente autónomo, computarizado, inclusive, que nos permite dar una dosificación exacta, estable y seguro, como para poder garantizar de todas maneras, pero en pendientes que pueden estar menores a un 15%, pendientes mayores, eso sí, a pesar de las condiciones, pueden generar cierta inestabilidad, nos permite tener una dosificación adecuada sobre la superficie de las bases que nosotros vamos a establecer. Las dosificaciones pueden ser muy precisas a partir de un sistema computarizado, en donde simplemente se le coloca cuántos kilos de cemento queremos colocar por metro cuadrado en la superficie de la vía, en un sistema que va engranado con el transporte, con las llantas, para poder lograr, obviamente, de que si el camión va un poco más lento o va un poco más rápido, ese engranaje va ligado con las cadenas transportadoras, de tal manera que la dosificación de cemento que estemos colocando pues sea la precisa sobre el sitio. El abastecimiento del cemento dentro de estos sistemas esparcidores de cemento puede ser fácilmente adaptable a un camión cisterna de cemento, para poder colocar el material ya en el sitio. Adicionalmente, la norma, el ACI 230, nos está dando opciones como para poder garantizar también que la dosificación que estamos colocando en el sitio pues es la adecuada. Muy bien se puede colocar una bandeja de aproximadamente 1/4 de metro cuadrado, para que esta bandeja se quede
en la parte central, entre las llantas del esparcidor de cemento, y obviamente cuando ya el esparcidor de cemento haga su trabajo, coloquen el cemento en el sitio, la bandeja sea llenada y posteriormente pesada para poder garantizar que estamos colocando la rata que estamos requiriendo. Si esto es 1/4 de metro cuadrado, pues simplemente tenemos que multiplicar por 4 para poder garantizar que nosotros estamos teniendo los kilos de cemento por metro cuadrado que el laboratorio ha estado indicando inicialmente. Versatilidad, si trabajamos por ejemplo con equipos como un canguro que va rastreando este esparcidor mecánico, pueden haber de diferentes tipos, como el que también vimos en la parte inicial con un camión cisterna con sus filtros necesarios como para poder realizar la descarga. Pero lo interesante de esto es de que en ventajas con respecto a la colocación en sacos. A veces nosotros colocamos los sacos de cemento sobre la vía y por ahí un vecino lo necesita y se lo lleva. Entonces podemos manejar muy bien el inventario de cemento. Adicionalmente, podemos manejarlo ahora ya sí al granel y nos estamos olvidando de los sacos que nosotros tenemos que colocar en el sitio. Y los sacos pues también es un desperdicio que nosotros estamos almacenando, cosa que por ese lado también vamos a hacer un impacto positivo al ambiente, pues si manejamos ya estos materiales al granel, una dosificación exacta. Y sobre todo, el tema de los costos lo vamos a poder llevar de una forma más programada, conforme a nuestro presupuesto, para garantizar pues, que no vayamos a tener flujos de desperdicios dentro del proyecto. Más o menos les doy una idea de la magnitud de este equipo. En la parte horizontal podemos tener alrededor de 2.900 milímetros y de altura nosotros podemos estar llegando a tener alrededor de 3.100 milímetros. Finalmente me gustaría compartirles diferentes ideas que se están introduciendo en los términos de referencia de los estudios viales que se están realizando en nuestro país. Uno de ellos es la colocación de pavimentos TCP, que se lo analice, que se lo incluya dentro de los términos de referencia, las evaluaciones de las alternativas a utilizar pavimento TCP siguiendo la metodología del ACI 330. Adicionalmente, se deben de colocar dentro de estos términos de referencia, es nuestra recomendación, que se realicen los procesos de estabilización con cemento tipo MH para garantizar los requerimientos de resistencia que están dando ya las normas viales que nosotros tenemos en los países. Hay que incluir también métodos racionales para poder determinar esfuerzos de formaciones y obviamente eso nos va a permitir tener una ventaja adicional a la que normalmente nos presenta el ASTO 93. Y ver cómo podemos reutilizar los suelos que se encuentran en el sitio con el cemento tipo MH con caracterizaciones adecuadas en el laboratorio para poder cumplir las normas que se encuentran localmente. Se deben también considerar esos ahorros obtenidos por el uso de pavimentos TCP, inclusive por pavimentos de hormigón compactado y por el uso de estabilizaciones con cemento. Y adicionalmente establecer los costos, beneficios para poder conseguir ese incremento de vida residual que nosotros vamos a tener en las vías. Le he compartido a la licenciada Eva esta presentación que espero que se las haga llegar a las personas que están interesadas. Y si hay información adicional que ustedes requieran, pues mis datos de contacto pues, se encuentran aquí en esta última lámina. Yo les agradezco y a continuación vamos a estar en contacto con el ingeniero Rodrigo Garay para conocer pues, si tenemos algún tipo de consultas al respecto de los temas de estabilización con cemento. Gracias, ingeniero Arce, por esta excelente presentación y por supuesto por el apoyo que Holcim nos ha brindado para que usted pueda acompañarnos esta noche. Tenemos algunas preguntas. ¿No es demasiado rígida la base? ¿Podría generar fisuras que se propaguen en la carpeta? Sí, interesante esa pregunta.
El primer motivo por el cual se aparecen las fisuras es, bueno, partiendo del hecho de que tenemos una surrasante estable, que no hay deslizamientos, que no hay deslizamientos porque hay exceso de humedad, por ejemplo, en los terraplenes, en la surrasante, que no hay un relleno sobre un material fangoso que vaya a producir una consolidación, un asentamiento en el tiempo, o que haya arcillas expansivas. Entonces, si nosotros obviamos todo este tipo de problemas de la surrasante va a estar estable. Entonces, partiendo de esa condición, nosotros encima podemos tener una base estabilizada, que cualquier tipo de fisura que se pueda originar ya no se debe a la surrasante, sino que se va a deber al proceso constructivo. El cemento tipo MH reduce ese riesgo de que se vaya a tener fisuras. Una, por las características de que tiene un moderado calor de hidratación. Es un cemento que presenta un fraguado adecuado y un nivel de resistencia adecuado como para poderlo tener, pero lo crítico como para poder garantizar que no se vayan a presentar fisuras, sumado al hecho de que estamos usando un cemento tipo MH, es el curado. Tenemos que garantizar un proceso completo de curado en los materiales de bases estabilizadas, porque va a pasar lo mismo que en un pavimento rígido o en un enlucido. Si nosotros, o en un contrapiso, en una losa, por ejemplo, de una construcción de una vivienda, todo material que tenga cemento hidráulico necesita ser completamente, fraguar, completamente hidratado. De lo contrario, se va a resecar y los cristales de cemento no van a poder rellenar todos esos espacios vacíos en donde está el agua y finalmente vamos a tener fisuración. Entonces, por eso es que la recomendación es no solamente trabajar con la humedad óptima, y es un error inclusive trabajar con valores por debajo de la curva de la humedad óptima, por debajo de ella es craso, es el peor error que podemos cometer. Siempre tenemos que estar de la curva de humedad óptima un par de puntos por encima cuando estamos trabajando con bases granulares como la base clase 1, por ejemplo. Entonces, y si estamos trabajando con materiales arcillosos, inclusive vamos a requerir alrededor de un 4, 6, 8% más de humedad con respecto a la humedad del procto. Entonces, esa humedad es la que nos va a permitir reducir el riesgo de que se vayan a presentar fisuras en las bases estabilizadas con cemento. Entonces, ¿no se recomienda la base estabilizada cuando hay suelos blandos a nivel de subrasante o suelos expansivos? Ninguna estructura de vía va a trabajar si ese suelo blando refleja sus asentamientos en la estructura de pavimento, o si ese suelo expansivo refleja su movimiento en la estructura de pavimento. Si tenemos un suelo blando, obviamente, y ha sido preconsolidado, no hay nada mejor que trabajar con una base estabilizada para poder distribuir mejor los esfuerzos sobre un suelo blando, que ya ha sido previamente preconsolidado. Entonces, obviamente, si tenemos pavimentos flexibles, estos van a concentrar mucho su carga y vamos a ver asentamientos mucho más pronunciados en el tiempo. Pero si esa estructura de pavimento va a ser semirrígida, colocando una base estabilizada con cemento, vamos a poder disipar mejor en una mayor área las cargas. Entonces, eso es lo positivo, utilizar las bases estabilizadas en suelos blandos. Obviamente, pues hay que garantizar que ese suelo blando ya no vaya a tener más asentamientos, peormente diferenciales con respecto al resto de la superficie, garantizando con una precarga, con una reducción de esas presiones hidrostáticas que se pueden tener por el agua que se puede encontrar en la parte inferior, con todas esas recomendaciones que muy bien nos pueden dar los geotécnicos o los ingenieros especialistas en suelos después de que ya tengamos ese suelo blando completamente estabilizado y a libre asentamiento, pues lo mejor es utilizar una base estabilizada con cemento. Y con respecto a suelos expansivos, cualquier que sea el tipo de pavimento que coloquemos sobre un suelo expansivo, si ese suelo expansivo se va a elevar a partir de un nivel de humedad que tenga, sea
que pongamos pavimento rígido, inclusive si ponemos planchas metálicas, el suelo expansivo lo va a elevar. Entonces tenemos que trabajar con los geotécnicos para ver cuál es la mejor recomendación de un cambio de suelo expansivo o impedir que ese suelo expansivo se humedezca o haya una variación de humedad en ese suelo expansivo. Si podemos coger ese suelo expansivo y envolverlo dentro de una geomembrana para evitar que vaya a tener una variación en su porcentaje de humedad, pues sería lo ideal. Y sobre eso podemos colocar cualquier tipo de pavimento. Pero tenemos que hacer las intervenciones geotécnicas iniciales para poder garantizar que cualquiera sea la estructura de pavimento que coloquemos, vaya a dar resultados sobre estos dos tipos de suelos, expansivos o blandos. Pero en todo caso, después de que tengamos ya esos suelos completamente estables, lo más seguro es que por temas de esfuerzos de formación y por temas de costos y por temas ecologistas de cronograma de trabajo, el uso de bases estabilizadas con cemento tipo MH debe dar una de las soluciones más económicas en el proyecto. ¿Qué pasa cuando estoy en una zona con lluvia frecuente que cambia permanentemente la humedad? Bien, ahí sí es bien complicado trabajar con estabilizaciones, con cualquier tipo de estabilizaciones es muy complicado, pero sí tenemos que tratar de ver una pequeña ventana dentro del proceso de estabilización. Más aún, ventajas tenemos si trabajamos con esparcidores mecánicos de cemento, que nos permiten hacer un trabajo mucho más rápido. Tenemos que estar muy bien programados con el recuperador de suelo como para poder realizar la mezcla, la hidratación y la compactación. Quizás suelos igual van a necesitar, a pesar que estén con mucha humedad saturados, van a necesitar algo más de hidratación con un tanquero de agua en una pequeña ventana de tiempo de 1 hora o de 2 horas. Si ya yo he logrado tener una mezcla, una compactación y una nivelación, pues estoy tranquilo de la estabilización con cemento que yo ya haya hecho. Al menos si yo ya tengo una compactación adecuada. ¿Por qué? Porque evito pues que la lluvia vaya a entrar dentro del espesor que yo estoy estabilizando. Pero en todo caso, incluso en eventos en donde hemos tenido una sobresaturación de la base estabilizada con cemento y al caminar uno nota que la base estabilizada se ha vuelto un poco esponjada debido a que nos cayó un aguacero de 5 minutos fuerte y se nota un poco esponjada, puede que hasta incluso el Proctor puede estarse escapando por alrededor de un 95, 94, 92%, se lo siente un poco flojo, pero si usted le da una semana, el que está interiormente, que está en contacto con esa agua lluvia, va a empezar a desarrollar cristales y a desarrollar resistencia e incremento de su densidad. Y usted va a ver que dentro de una semana, si es que no ha habido un exceso de agua, o sea, no se ha hecho fangoso la base estabilizada, simplemente está acolchonada y media fisurada superficialmente por el exceso de humedad. Usted se va a dar cuenta que aún queriendo sacar esa base estabilizada con una retroexcavadora, no va a poder, porque ha inclusive superado los niveles de resistencia que inicialmente fueron establecidos. Entonces, lo interesante y lo particular es ver cómo logramos tener una ventana de 2 horas, de 3 horas, para programar, estabilizar 100 metros, 200 metros, con estos equipos de esparcidores de cemento y recuperadores del suelo, que sin ningún problema, si tenemos una vía libre, muy bien se pueden estabilizar 2.000 metros lineales por 7 metros de ancho, en 8 horas de trabajo. Entonces ya podemos ver pues que en 1 hora muy bien podemos estar estabilizando 200 metros. Entonces el tema nomás es de coordinación, buscar esa ventana de tiempo que no llueva y obviamente esperar en esas 2 horas pues que no tengamos una incorporación de agua a la base estabilizada para poder trabajar.
Ya, si ya las condiciones son bien complicadas, pues entonces tendríamos que ver la mejor manera, como ya después de que ya esté, inclusive la lluvia, después ya de poder tener esta compactación y nivelación, pues la lluvia nos va a ayudar a mantener la base estabilizada, curada. Lo crítico es hasta poder conseguir mis cotas con la motoniveladora. Pero si ya después de que haya logrado mis densidades y mis niveles, si me cae una lluvia, pues eso no va a causar mayor problema. Inclusive la humedad le va a permitir tener a la base estabilizada un mejor desarrollo de resistencia. Incluir mallas geotextiles ayuda al comportamiento de la base cementada, geotextiles como malla BI y triaxiales. Claro que sí, dependiendo del tipo de problemas que tenga, por ejemplo, suelos blandos, como lo que habíamos estado comentando hace un momento, me va a ayudar a poder distribuir mejor los esfuerzos, sobre todo en condiciones de suelo sumamente malos, en donde ya no puedo aumentar más las estructuras de pavimento, pues una malla biaxial puede ayudar muchísimo. La gran ventaja que nosotros vamos a tener de estabilizaciones con cemento, y si me lo permiten, voy a volver a poner un video que nos va a mostrar la ventaja positiva de una estabilización con cemento. Este es un lastre de río, ¿verdad? Si nosotros lo tuviéramos estabilizado con cemento, este lastre de río va a dar una resistencia de 25 kilogramos por centímetro cuadrados. Es decir, vamos a tener la resistencia ya de una roca relativamente suave, una roca adecuada. ¿Ya? Y si nosotros colocamos el doble riego, ya no vamos a tener este tipo de inconveniente, que el doble riego se despega de este lastre porque le falta algo a esa piedra para mantenerse en su posición. Entonces, las mallas biaxial no nos van a poder dar esa ventaja. Las mallas biaxiales nos van a permitir que el esfuerzo debajo de la base estabilizada de la subrasante se distribuya de mejor forma, pero el que me va a permitir, por ejemplo, al asfalto y al doble riego tener más durabilidad es las bases estabilizadas con cemento, porque le voy a dar una estructura mucho más resistente para que esa capa de rodadura tenga una mayor durabilidad y obviamente se esfuerce menos ante las condiciones de tráfico. El ingeniero Melara dice, acá en el país el suelo cemento se controla por resistencia a la compresión y eso es lo que rige. Veo que ustedes lo realizan por el grado de compactación. ¿Cuál es su opinión? Sí, nosotros también trabajamos con resistencia a la compresión con diferentes rangos. Por ejemplo, en las especificaciones del Ministerio de Transporte, trabajamos con rubros con 18 kilogramos y 25 kilogramos por centímetro cuadrado, pero sin embargo hay diseñadores que trabajan con valores de resistencia mucho mayores. Por ejemplo, en un puerto que lo estuvieron trabajando en la empresa DP World, la internacional, estos estuvieron con niveles de resistencia de 80 kilogramos por centímetro cuadrado para bases estabilizadas con cemento. Entonces, definitivamente, la resistencia a compresión es la mejor herramienta que nos permitiría estimar el módulo de resiliencia, que es el valor con el que entramos en las metodologías de diseño. Solo que en obra, las densidades y los niveles de humedad son indicativos de que estamos dentro del buen camino como para poder conseguir los niveles adecuados de resistencia que nosotros estamos requiriendo y cumplir la metodología de diseño. Pero efectivamente, la base estabilizada con cemento rige pues, como requerimiento de aceptación la resistencia a la compresión. ¿Cuál es el tiempo de vida de un suelo que ha sido estabilizado con cemento PH? Hemos encontrado cantones dentro del Ecuador que datan ya de 32 años. Chone, me enorgullece decirlo, dentro de nuestro país tenemos este cantón con bases estabilizadas con cemento y con pavimentos sobre
estas bases estabilizadas con cemento, que hasta la fecha se encuentran en muy buen estado. Y pese a que Chone se encuentra en una posición en donde en los inviernos es muy azotado y a veces se inunda en los inviernos, pese a eso, esos pavimentos se mantienen en buena condición y uno no se explica por qué ese sitio en donde casi todos los años que se inundan las calles, por qué las vías se mantienen en buenas condiciones. Si usted habla con los ingenieros de Chone, que tienen ya mucho tiempo dentro de los proyectos viales, les van a explicar que hay bases estabilizadas con cemento en las calles que están, por ejemplo, alrededor del municipio de Chone. Y esa es obviamente una de las buenas explicaciones que nosotros podemos entender y es una de las mejores pruebas porque muchos diseñadores pues siguen utilizando ese tipo de metodología en sitios donde se han conseguido muy buenos resultados. ¿El tipo de cemento MH sería para uso general de bases? Sí, es lo adecuado por su moderado calor de hidratación, por ese gran tiempo de trabajabilidad que nos permite tener, por llegar a los niveles adecuados de resistencia y obviamente puntos positivos por la gran reducción, por el 50% de reducciones de CO2 que nosotros podemos tener al ambiente cuando estamos trabajando todas las estructuras de pavimento empleando los conceptos de bases estabilizadas con cemento. Utilizar otro tipo de cemento, por ejemplo, un GU, un HE, lo que nos podía es llegar a crear la necesidad de colocar hasta retardantes para que estos cementos nos den el tiempo o la ventana de tiempo necesaria como para poder realizar la mezcla con el agua, la compactación, la nivelación, etc. Que no es necesario si ya tenemos algo que nos está dando la norma. En este caso, pues la norma ACTM C1157, que lo utilizamos por todos lados, muy bien nos está dando el cemento tipo MH como para poder realizar este tipo de trabajo, pues y debemos de sacarle el real provecho que le estamos consiguiendo en muchas partes del planeta. ¿El cemento MH a cuál equivaldría de los existentes tradicionalmente? Sí, los existentes tradicionalmente, cementos por desempeño es la norma que estamos utilizando, yo diría a nivel de toda Latinoamérica. Estamos, por lo general, dentro de estas clasificaciones es el cemento de moderado calor de hidratación. Ese es el cemento tradicional de moderado calor de hidratación. Se lo conoce como una especificación tipo MH para poderlo diferenciar pues, de los otros tradicionales que tenemos como el GU o como el HE. Pero no son iguales al GU, al HE obviamente, por las características que los está dando la norma, pues son notorias y los diferencian. Entonces, este sería el producto, pues un cemento de moderado calor de hidratación. ¿Qué tan costoso sería la aplicación de los cementos MH en una vía? Lo más seguro es que van a salir más económicos que los cementos tradicionales. De todas maneras, pues es lo que nosotros hemos conseguido dentro de nuestro mercado ecuatoriano. Ahorros no solamente por el costo del cemento, ahorros por el proceso de construcción, por el tiempo de trabajabilidad que nos está dando, por a veces hasta inclusive reducción del uso del aditivo retardante cuando estamos trabajando bajo otro tipo de condiciones de mayor tiempo de transporte, colocación, etcétera, donde se puede ver obviamente reflejado eso ya en el presupuesto y en los resultados de utilidad ya de la obra. Dice, si el lugar carece de hidratación y las temperaturas son altas, ¿harían que se deforme la estabilización o habría algún problema al momento de la aplicación? Las temperaturas altas lo que pueden estar provocando es de que se produzca una mayor deshidratación de la mezcla de suelo con cemento y obviamente de su agua. Una insolación, por ejemplo, puede estar provocando un desecamiento de la superficie de la base estabilizada. Y puede ocurrir lo mismo que cuando aplicamos, por ejemplo, cementos tradicionales, una mezcla de un mortero tradicional sobre una pared de bloques de materiales volcánicos de alta absorción. El mortero se despega de la pared. Entonces,
de la misma manera usted lo coge la pared, la golpea y el mortero puede salirse fácilmente. Entonces, ese mismo comportamiento podemos encontrar en las bases estabilizadas si hay desecamiento de la costra superficial. Obviamente, como no hay agua, por insolación, por el resecamiento, el cemento no tiene ese líquido, el cemento hidráulico no tiene ese líquido para poder ganar resistencia, y la costra superficial se despega. Puede ser que la parte inferior se encuentre con muy buena resistencia, pero obviamente pues ya no estamos cumpliendo nuestras expectativas. En todo caso, pues hay que mantenerlo completamente hidratado, estar trabajando por encima en el proceso de mezcla un par de puntos, si estoy trabajando con una base clase 1, por ejemplo, trabajar un par de puntos por encima de la humedad óptima del producto modificado, y de ahí mantenerlo completamente hidratada a la base estabilizada con cemento. No puedo, igual que los pavimentos rígidos, no puedo dejar que esa estructura con cemento hidráulico se me vaya a desecar. De lo contrario, pues ahí sí ya vamos a tener muchas fallas en las bases estabilizadas. La aplicación del lodocreto utilizada frecuentemente en terrenos abundantes de agua es recomendable. Bueno, depende del tipo de estructura y de las condiciones de diseño que estoy realizando, pues puede utilizarse dependiendo de las condiciones particulares. Habría que ver qué es lo que se requiere hacer, las resistencias que se necesitan obtener, los materiales que voy a estar reutilizando, pero puede ser aplicable, como le digo, dependiendo. Así es, puede ser muy útil. La diferencia de la densidad lodocreto versus suelo cemento. Bien, va a depender de los compuestos, obviamente, los materiales que yo voy a estar requiriendo. Pero imagínense usted, o sea, en suelo cemento puedo tener un gran rango. Inclusive, por ejemplo, si estoy utilizando hormigón reciclado, las densidades obviamente se me van a bajar. O si estoy utilizando, por ejemplo, materiales volcánicos, con escorias volcánicas o espumas volcánicas, por ejemplo, que tienen muy buena resistencia, pero que en cambio las densidades se van a bajar. O puedo estar utilizando unos basaltos diabásicos, por ejemplo, que son muy densos, pero que simplemente quizás el contenido de cemento no es el adecuado, las resistencias se me pueden bajar. Entonces, depende del tipo de materiales y las condiciones que estoy manejando como para poder definir realmente si esa diferencia de densidad nos permite concluir que hay una variación de la calidad que nosotros estamos finalmente queriendo conseguir. Okay. ¿Cada cuánto y qué tipo de mantenimiento se le haría a un camino vecinal o carretera de 4 orden estabilizada con cemento? Bien, depende de las condiciones. Si, por ejemplo, tengo una surrasante que esté inestable, de pronto en esos sitios debo ya dejar definido en mis especificaciones previas antes de arrancar el proyecto, que justamente dentro de esos tramos tengo deslizamientos en cada invierno. Y obviamente hay que entrar otra vez a trabajar. Puede ser necesario cada invierno si es que la montaña se me viene abajo en cada invierno. Pero si no, pues puede ser inclusive recién necesario hacer un trabajo cada 10 años o cada 15 años, un trabajo muy puntual como un bacheo, como cuando se hace en el asfalto. Se corta el material estabilizado con sierra, se retira las bases estabilizadas y obviamente después se las repone. Dependiendo de las condiciones, pero si tengo una surrasante estable, como les decía, en los registros que tenemos del Cantón Chone en el Ecuador, 31 años, 32 años de bases estabilizadas con cemento estables sin que se hayan dañado debido a que se encuentran sobre una surrasante que no se mueve. Entonces, puede reducirse muchísimo, obviamente, el costo de mantenimiento si utilizo bases estabilizadas con cemento. ¿Puede usarse un MH para restituciones con suelo cemento bajo fundaciones de edificios? Claro, claro. Hemos hecho cimentaciones en edificios acá en Ecuador, para edificios con losas de cimentación, reutilizando inclusive materiales volcánicos Cangagua que tienen un CBR de 10 y un índice de plasticidad de 10.
con cemento tipo MA, lo hemos llevado a niveles de resistencia, por ejemplo, de 25 kilogramos por centímetro cuadrado, y eso ha sido parte del suelo cimentación de 1,20 m de espesor para sobre ese colocar las losas de cimentación de los para poder lograr los espesores para que puedan distribuir. Agradecemos la comprensión. Se ha quedado sin señal el ingeniero Arce. Vamos a esperar un momento a ver si se puede restablecer. No lo escuché muy bien. Licenciada Eva, ¿me confirma? No escuchamos la respuesta, ingeniero, porque falló la señal. Oh, ya, ok. Le comentaba sobre las cimentaciones, ¿verdad? De edificios. Exacto. Ok, entonces le indicaba que efectivamente nosotros hemos hecho cimentaciones en edificios que al momento ya tienen algunos años ya de uso, han soportado los temblores típicos que tenemos en nuestra zona ecuatoriana, han soportado también temas de mucha lluvia, mucho invierno, en donde hemos repotenciado suelos que se encuentran en el mismo sitio donde se está haciendo el edificio. En este caso, uno de los que me recuerdo es la Cangagua, que es un material que tiene un CBR de 10 y tiene un índice de plasticidad de 10 en promedio. Entonces, estos materiales, pues obviamente, normalmente en un proceso constructivo tradicional se van a la escombrera y tienen que reponerse. En estas condiciones, de la idea de estabilización que tenía el diseñador del proyecto, lo que se hizo fue mezclarlo con cemento y se estabilizó un espesor de 1,20 m de este material. Ese 1,20 m en capas de 30 centímetros, finalmente pues sirvió como el soporte de la losa de cimentación de un edificio de 10 pisos, que en este momento está en la ciudad de Quito. Y obviamente pues simplemente tienen que los diseñadores hacer las condiciones, las consideraciones de caso en el diseño para poder definir cuáles son los espesores de la capa que se va a estabilizar, las secciones de la capa que se va a estabilizar, para poder distribuir los esfuerzos correctos que el edificio va a descargar en el suelo estabilizado. ¿El porcentaje de humedad cuánto varía? Si nosotros estamos trabajando con un Proctor modificado de una base, por ejemplo, podemos estar con un 9% de humedad. Ahí sí es necesario tener un incremento de humedad de alrededor de un 2%. Un 2% de humedad para poder garantizar tener la cantidad de agua suficiente para que el cemento gane resistencia. Si estamos trabajando, por ejemplo, con arcillas o limos, es probable que necesitemos incrementar con respecto a la humedad ideal del Proctor modificado, la humedad óptima, tenemos que incrementar un 5%, un 8%. El ambiente puede hacer una variación de humedad por la insolación o por el viento, puede llevarse 1, 2, 3% de humedad. Pero lo que también hay que considerar es si nosotros estamos utilizando suelos que tengan un nivel elevado de absorción. Suelos volcánicos, por ejemplo, pueden tener un nivel de absorción sumamente alto con respecto a los valores tradicionales de absorción de 2%, 4%. Hay suelos volcánicos dentro de nuestra zona, y lo más seguro que también puede haber en las zonas de Centroamérica, con niveles de absorción del 50%, del 60%. Entonces podemos estar con niveles de humedad, con unas variaciones tan altas, unas cantidades, unas demandas tan altas de suelo, que de pronto lo que yo estoy planificando para un contenido de agua, una cantidad de tanqueros de agua para mi proyecto, en un proyecto con suelo tradicional, puede quedarse muy corto para el nivel de agua cuando yo voy a estar estabilizando un suelo que tenga una absorción sumamente elevada.
Eso en cuanto a las variaciones que podemos tener con respecto a las humedades en suelos. En una vía ya estabilizada con cemento, ¿después de qué tiempo ya pueden circular los vehículos? El mayor esfuerzo que puede estar soportando una capa estabilizada con cemento es el paso del rodillo, ¿verdad? Tremenda vibración que pone el rodillo. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias en vías en donde el tráfico ha tenido que rodar inmediatamente después de la estabilización, siempre y cuando los vehículos o los camiones que vayan a estar rodando no vayan a hacer frenadas bruscas, aceleradas bruscas o giros bruscos. Si este proceso del movimiento del camión sobre las bases estabilizadas se da, pues no va a provocar mayor daño sobre una base estabilizada recién colocada, si es que se toman esas precauciones que estoy mencionando. ¿El cemento tipo GU tiene igual resistencia que el MH o alguno de los dos es mayor? Por lo general, el cemento tipo GU es un cemento estructural. No es un cemento para estabilización de suelos. Las resistencias pueden ser ligeramente mayores, pero es ahí en donde está el problema de utilizar un cemento que tenga una mayor resistencia, porque se endura más rápido y cuando lo estoy mezclando con el suelo, se me va a hacer piedra en cuestión de 1 hora o de 2 horas y no lo voy a poder nivelar ni compactar adecuadamente a su máxima densidad o en los niveles que yo estoy requiriendo. Puedo tener inclusive sobreesfuerzo de los equipos de nivelación con daños de la motoniveladora, de las mangueras hidráulicas, o incluso podría tener capas estabilizadas muy porosas porque como se han fraguado tan rápido por utilizar un cemento que no es MH, puedo tener un espesor de un material, de una base, un cemento de buena calidad, pero poroso. Y eso obviamente, si tengo un material, pues es como que tengo una mesa de Guayacán, una madera muy buena. Acá en Ecuador la conocemos como una madera muy buena, el Guayacán. Pero si está completamente apolillada, pues no nos va a servir de mucho. Entonces es necesario tener el nivel adecuado de resistencia, tener el tiempo para compactarlo adecuadamente y obviamente sacar el mayor provecho de un cemento como el que puede dar el tipo MH. Esta es la última, ingeniero. ¿Es aplicable para estabilizar la plataforma de pavimento flexible? Claro que sí. Se ha usado muchísimo a nivel de todo el mundo justamente para estabilizar plataformas de pavimento flexible, obviamente dentro de los cálculos necesarios para poder determinar las estructuras de pavimento, se lo puede utilizar. Mucho mayor provecho si está más cerca de la capa de rodadura, la capa estabilizada con cemento, y en eso pues tenemos una cantidad impresionante de experiencias a nivel mundial, obteniendo los mayores beneficios cuando se hace una distribución de cemento con un esparcidor mecánico, pues con un recuperador de suelo y dando el procedimiento adecuado de curado que requiere todo material que haya empleado cemento hidráulico. Bueno, nuevamente agradecemos muchísimo al ingeniero Arce por esta excelente presentación y a Holcim por apoyarnos en este webinar. No sé si el ingeniero Melara dirá algunas palabras y los esperamos a todos en nuestros próximos webinars del mes de febrero. Muchas gracias a ustedes. Recordándoles también que la presentación la pueden ver en la página web de Casalco. Ya a partir del jueves pueden buscarla. Buenas noches. Muy agradecido con la interesante charla del ingeniero Xavier Arce, de nacionalidad ecuatoriana. Es muy interesante porque en El Salvador tenemos una amplia y grande experiencia en el tema de estabilización de suelos para estructuras de pavimento, y esto que nos ha culturizado en este tema nos llena de mayor conocimiento. Así es que de parte de la Casalco y de nuestro comité, un agradecimiento a Holcim y al mismo ingeniero Arce por esta muy interesante presentación. Le agradecemos en nombre del país, ingeniero, que está contribuyendo al conocimiento más amplio de muchos profesionales.
en nombre de Casalco, muy agradecido. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes para futuros eventos.